muchos años. Vamos a platicar a detalle hoy aquí en el estudio sobre ese gran logro del Club Country Las Huertas y por supuesto vamos a revisar qué pasa con el Atlético Morelia que se prepara para recibir al Tapatío, para visitar a Tapatío el próximo jueves. Y hablaremos también de la Liga MX que tuvo partidos bastante interesantes a lo largo de este fin de semana. Mi nombre es Marco Malvido y les doy la bienvenida a Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Estos son los temas que veremos el día de hoy. Sigue preparándose. Repetirá cuadro Gabriel Pereira para enfrentar a Tapatío, ya lo vamos a platicar. Se jugó la jornada número 2 de la Liga MX, perdió la Baliñeta, perdieron los Xolos de Tijuana, lo estaremos platicando. Tendremos a Carlos Ambriz en el estudio y a Jesús López, capitán y técnico del Club Country Las Huertas. Quédate con nosotros en la siguiente hora de información totalmente deportiva, y es que el deporte michoacano tuvo un fin de semana bastante interesante. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Señor Laporta, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, arrancando semana. Pues el Atlético Morelia tiene todo para repetir alineación, me parece, aunque todavía faltan varios días para preparar el duelo frente a Tapatío. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marco? Muy bien, un saludo a toda la gente que nos acompaña desde ya lunes, inicio de semana. Y pues también inicio de semana para Atlético Morelia, que desde ayer ya están entrenando, me parece importante la preparación. Muchos ya hablan de cierre de torneo, no entiendo por qué, pero bueno, un partido a la vez. Sabemos que en este sistema de competencia pues no importa tanto los primeros puntos, más que el ritmo a cómo llegas al líder. Le damos la bienvenida también a Humberto Torres. Humberto, ¿cómo le va? Showman de Ecos del Quinceo, ya nada más. ¿Dónde dejó la del Místico? ¿Dónde lo dejó la del Místico? La saco cuando el Atlético Morelia venza a Papá Tepatitlán en el transcurso de la temporada. Hasta ese momento volverán a ver esa máscara, ¿no? Hasta la liguilla, cuando el Atlético Morelia, por supuesto, esté dentro de los protagonistas. Señor Laporta, claro que es importante los puntos de las primeras jornadas, sobre todo cuando es un proyecto que sigue buscando protagonismo, que sigue buscando que la gente siga creyendo, y para seguir creyendo es necesario seguir ganando, y el Atlético Morelia lo seguirá haciendo de la mano del Místico. Hay que ganar hasta en las canicas, es lo que le pide la afición del Atlético Morelia. Su equipo los invita a tomar asiento. Muchas gracias a toda la gente que ya nos acompaña, y vamos a meternos en materia hablando precisamente del Canario, que me parece ha tenido una bastante tranquila semana para trabajar de cara al próximo partido, aunque no por ello debe ser relajada. Y es que el Tapatío mostró, la verdad, una muy buena performance cuando el fin de semana anterior logró ganar su partido como visitante, 4-3 ante Mineros de Zacatecas, y será un rival bastante complicado jugando en su casa, ya que además Tapatío ha ganado los 2 partidos que van del campeonato. ¿Tendrá elementos el Atlético Morelia suficientes en este momento del torneo, cuando llevamos 2 jornadas apenas disputadas, para pensar en regresar con un triunfo del Estadio Akron? Argumentos de sobra. A final de cuentas, creo que la plantilla del Atlético Morelia es superior a la de Tapatío, y entendiendo que Guadalajara, el primer equipo, lleva 2 partidos en los cuales no ha podido ni siquiera anotar un solo gol, no dudemos que para el siguiente partido de las Chivas podamos ver muchos de estos futbolistas con primer equipo. Esto significa que, que puede haber bajas. ¿No crees que Pérez podría? Sí, sobre todo por el tema de Carrillo. No, a ver, es que nos dejamos ir por el resultado, pero yo vi el Atlético San Luis contra Guadalajara. Es increíble la cantidad de oportunidades que falló Chivas, ¿eh? Pero a final de cuentas, en los equipos grandes, sí. Marco Malvido, en los equipos importantes, los resultados también importan. Y sobre todo porque Ricardo Cadena, que es un técnico que a lo mejor no convence a la gran mayoría de los aficionados del Guadalajara, ha arrancado de esta manera. Sin embargo, creo que es muy pronto, para empezar a traer jugadores de Tapatío a Guadalajara. Pienso yo, jornada 3, creo que va a trabajar un poco más de tiempo Cadena con su plantel. Después del partido de Pérez Buquet, ¿no te parece que puede estar considerado al menos para la banca? Ese es un mal que tenemos en México, Humberto Torres. Brillas una vez y parece que te quieren llevar a los cuernos de la luna. Lo de Pérez Buquet fue muy destacado, pero tendrá que demostrar jornada tras jornada que tiene el nivel para llegar al primer equipo del rebaño sagrado. Yo lo veo como titular el próximo jueves frente al Atlético Morelia. Tampoco es que el primer equipo de Guadalajara tenga mucho que ofrecer. Sí. O sea, diferente a la filial como lo es Rayados, ahí sí lo ves complicado, ¿no? Pero Guadalajara, en una de esas aflojan los del primer equipo como lo están haciendo, y creo que sí va a tener esa... Presentaron a Ormeño, que es un delantero que bueno... Que lleva 5 goles en 50 partidos, ¿no? Me parece. En Puebla lo hizo muy bien. No es un crack. No es un crack ni de cerca. Bueno, no es el tema, el Chivas como tal, pero no creo que sea tan temprano, no creo que sea tan pronto, mejor dicho,
cuando ya Cadena empiece a llamar a jugadores del tapatío. Pues considerando la crisis que se vive en el equipo tapatío, me parece que sí. Además te voy a decir algo, Morelia tiene que estar pensando en jugar contra los mejores elementos del tapatío. Evidentemente, pero creo que también al hacer el análisis es posible que no veamos a la misma versión de tapatío que hemos visto en este inicio de torneo. ¿Cuántas veces hemos visto que Pumas Tabasco, que tapatío, que el mismo Rayados empiezan titánicos en los primeros encuentros y poco a poco se van desinflando por la falta de profundidad en la plantilla y porque precisamente las figuras pueden empezar a tener oportunidades dentro del primer equipo? Sin duda también será un partido sumamente complicado. La liga quiere ver de qué está hecho el Atlético Morelia. En los 3 primeros partidos, 2 filiales. Sí. Cuando es mucho más cómodo enfrentarte a las mismas ya conforme va avanzando el torneo. ¿A qué vas? Bueno, de que hay un complot. Un complot. Ahora, ¿sabes qué? A mí me emociona, ¿eh? Si vemos al mejor tapatío contra el mejor Atlético Morelia, creo que puede ser el partido de la jornada. Por lo que mostró Tapatío en cancha de Mineros y por lo que mostró Morelia, que dejó muy buenas sensaciones frente a Coyotes de Tlaxcala. Vamos, que Tapatío con Gerardo Espinosa dio avisos de que va a ser un equipo abierto, que va a buscar el arco rival y que va a buscar protagonizar, tener la pelota y además ser vertical. Y el Atlético Morelia más o menos mostró lo mismo. Puede ser que veamos un partido abierto con muchos goles también de Morelia contra Tapatío. Y vaya reto va a tener la defensa del Canario el marcar este jovencito, Pérez Buquet, que hoy por hoy me parece la figura del campeonato, aunque va arrancando, por supuesto, apenas 2 jornadas. Un partido abierto. Normalmente los partidos de Mineros de Zacatecas suelen ser abiertos. Y bueno, Tapatío Gerardo Espinosa es un técnico que es medianamente equilibrado, pero cuando tiene que ir al frente lo hace muy bien. Si hacemos un análisis de lo que sucedió en el partido en Zacatecas, de Mineros frente a Tapatío, muchos de las ocasiones de gol no son generadas tanto por mérito de Tapatío, sino por lo mal que defiende Mineros de Zacatecas. El Atlético Morelia no es un equipo que se defienda de esa forma. O sea, no, pero tampoco se defiende exquisito. ¿Fue más contundente que generador de llegadas, Tapatío? Sí, fue contundente. Aprovechó. No, pero si vemos el último partido de Morelia, las ocasiones que tuvo Coyotes fue por eso. Sí. O sea, realmente por errores muy groseros de Morelia. Por ahí puede aprovechar. Pero aquí tienes Santi Ramírez. No, uno de los errores que fue gracias a él, En la salida, sobre todo, sí. ¿no? Ya después lo tapó bien con no hacía falta más. Con un buen achique. Pues vamos a ver, me parece que va a ser el reto principal del Atlético Morelia es encontrar en estos momentos su 11 ideal. Y ya lo platicaremos en el siguiente bloque. ¿Deberá repetir alineación o no Gabriel Pereira? Adelantándonos un poquito, a mí me parece que sí. Pero también puedes tomar en cuenta al rival en turno para ver de qué manera acomodar, ¿no? Creo que ese 4-4-2 que mostró el Atlético Morelia fue bastante positivo. Ya después se altera 4-3-3, pero me parece que de arranque el dibujo táctico le dio muy buenos resultados a Gabriel Pereira, que se esperaba ya seguramente quizá tener algún otro refuerzo a estas alturas del torneo, y de momento ni el español que les había hablado que va a llegar al Atlético Morelia, ni Yamir Ruidíaz se han registrado, ni los otros 3 o 4 juveniles, así que por lo pronto sigue trabajando con una plantilla de 24 jugadores Gabriel Pereira, de los cuales pues ya vimos que muchos están en nivel y otros tendrán que empezar a levantar de inmediato. Yo no sé, por ejemplo, Irving Zurita, que fue titular en el primer partido y fue a la banca ya en el segundo, si esté tranquilo. Me imagino que ese tipo de jugadores necesitan llamar la atención ahora mismo en los interescuadras para empezar a ser tomados en cuenta. Ya lo desmenuzaremos de mejor manera para el siguiente bloque, pero sí, precisamente uno de los nombres que podríamos no ver para el siguiente encuentro contra Tapatío, pues es precisamente el Irving Zurita, tomando en cuenta que el Taco Velázquez lo hizo muy bien y que Mario Trejo de igual forma lo hizo muy bien. Si estos dos laterales pasan por buen momento y el partido de Irving Zurita en la primera jornada no fue el adecuado, me parece que sí vamos a ver una alineación, si no es que igual, por lo menos 10 de 11. Por ahí mi duda podría ser si William Mejía en lugar de Alejandro Andrade, pero todo dependerá del estado físico del contención que viene de Necaxa. Sí, porque es una de las variantes precisamente que mostró Gabriel Pereira en comparación del primer partido con el segundo. Tapatío, 2 partidos jugados, 2 partidos ganados. Me parece que, salvo su mejor opinión, llega como favorito. Sí, totalmente. O sea, por los resultados más que por poquito, el funcionamiento. Por poquito. Sí, llega. Incluso por funcionamiento, porque Morelia en el primer partido no mostró nada. No, pero el segundo ya mostró algo mucho más diferente, ¿no? Entonces, no creo que haya sido tan avasallador. Cuando hablemos de Liga MX, creo que Pachuca sí pone esa diferencia importante cuando se trata del siguiente partido.
pero sí lo pongo un 60-40 tal vez como favorito a Tapatío. Madre mía, 60-40, una filial frente al campeón de Liga de Expansión. Estás viendo para las etiquetas. Que la jornada 1, el campeón de la Liga Expansión perdió contra una filial. Ya encontró el modo, ya encontró la manera de juego, el estilo que quiere implementar el místico Pereira, y vamos a ver algo mucho más parecido a lo que vimos en la segunda jornada que lo que vimos en el primer partido con tan poco tiempo de trabajo. Eso se espera. Hay que aguardar hasta el momento del partido a ver si esta evolución que ya mostró el Atlético Morelia puede continuar en ese sentido. Vamos a ir a la pausa, tenemos más sobre el Atlético Morelia y la Liga Expansión MX. Al regresar vamos a debatir si debe repetir el cuadro o no Gabriel Pereira el próximo partido. Jueves a las 5 de la tarde, cuando el Canario visite a la filial del Rebaño Sagrado. Ya volvemos. Estás en Ecos del Quinceo a través de la radio y televisión pública de Michoacán. ¿Cuáles son las causas, consecuencias y posibles soluciones a los problemas de nuestra realidad? Soy Eric Serpa, te espero de lunes a viernes a las 8 en la radio y la televisión pública de Michoacán. Todo el sistema al pueblo. El verano se vive mejor en Michoacán. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Descubre la magia de sus playas. Disfruta la adrenalina de sus montañas. Enamórate de sus pueblos mágicos. Déjate envolver por su naturaleza. Sumérgete en su cultura y saborea su deliciosa gastronomía. Este verano, tu destino ideal es Michoacán. Te esperamos con los brazos abiertos. Gobierno del Estado. Michoacán, el alma de México. 50 años de emociones desbordadas. 50 años haciendo historia. Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. Acompáñanos. Vívelo también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México. Luego de la suspensión por la pandemia del COVID-19, en este 2022 regresan los tradicionales Juegos Deportivos Interdependencias que iniciarán a partir del 27 de agosto próximo. De lo que nosotros queremos es que los trabajadores se reactiven después de este periodo donde no se realizaron los Juegos Interdependencias. Son muy populares, ya muy demandados también por los trabajadores. El director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Raúl Morón Vidal, destacó que se mantienen las disciplinas como fútbol 7, soccer, básquetbol, voleibol, cachibol, frontenis y tenis. Esperamos que haya mucho ánimo nuevamente en este tipo de participación. Como ya lo habían mencionado, eran un aproximado de 4,000 atletas los que estaban participando. Y ahora pues igual queremos primero tratar de hacerlos ver conciencia a cada dependencia que es importante que sus trabajadores puedan participar y que podamos superar las expectativas. Por su parte, Antonio Ferreira Piñón, secretario del STASPE, celebra que regrese la actividad física, mediante la cual mejora la unión de los trabajadores. Vamos a recuperar aquella convivencia tan bonita que siempre se ha tenido. Y yo creo que después de todo esto que estamos pasando, de pues, estar prácticamente paralizados 2 años, esto va a ayudar mucho a la salud de los trabajadores y por eso consideramos importante que esto debe reactivarse. El dirigente sindical hizo hincapié en que se tendrán que tomar todas las medidas de sanidad. Se tienen que cuidar todas las medidas que establezca la comisión por un lado, la Secretaría de Salud, el Comité de Salud Municipal, y al momento de que se hagan las reuniones en cada uno de los deportes, pudieran establecerse a lo mejor un poco de mayores medidas que puedan asegurar de que no se incrementen los contagios. Las inscripciones ya están abiertas y la ceremonia inaugural tendrá lugar el 26 de agosto a las 10 de la mañana en el Estadio Venustiano Carranza. Sonora Cortes Premium, la mejor carne asada de Sonora, ya se encuentra en Michoacán.
Haz tu pedido al 44 31 64 51 95 y comprueba que la carne de Sonora te enamora. Auténtica carne de engorda del mejor ganado sonorense en el paladar de ustedes aquí en Morelia. Sonora Cortes Premium, haz tu pedido al 44 31 64 51 95. Continuamos con tema del Atlético Morelia y nos quedamos con la pregunta para debatir: ¿debe y por qué repetir alineación Gabriel Pereira en la jornada número 3 frente a Tapatío? Estoy hablando de la alineación que mostró el Místico frente a Coyotes Tlaxcala en la jornada 2, donde el equipo michoacano ganó 2-0. ¿Qué opina, señor Laporte? ¿Humberto Torres se debe repetir cuadro? Dicen que equipo que gana. Sí, pero me parece un poco prematuro todavía como para tener bien definido tu 11, ¿no? Creo que va a seguir explorando mismos nombres, al igual que rotación. Entonces, creo que todavía tienes que hacerlo, ¿no? Encontrar quién está a punto y en qué posición, y entonces ya... ¿Para ti no debe repetir alineación? No, para mí no. Creo que tiene que seguir probando. Pero hubo detalles. No sé si te va a dar alguien más por la banda izquierda que Mario Trejo, o incluso en el medio campo si vas cambiando un poquito, ¿no? O sea, mismos nombres, pero otras posiciones quizá lo harían bien. Recuerdo que Ibarra en algún momento va de extremo, luego va como 10, también cuando Abella entra de extremo, casi unos minutos después termina yendo como falso 9. Está jugando mucho con eso, yo creo que debería seguir haciéndolo para encontrar el 11 ideal y cómo se para. Bien, yo entiendo que haya dudas por parte de Gabriel Pereira, pero si te fue bien con esta alineación, ¿para qué le mueves? A mí me gustaría no solamente que el señor Laporta sea tan vago como para decir que debería haber cambios, a mí me gustaría que dijera cuáles cambios le gustaría ver. Mario Trejo salir en lugar de Irving Zurita. Mario Trejo lo hizo espectacular. No, lo hizo bien. Pero ¿sabes qué falta ver a Kenneth Jaime? O sea, ya pusiste en la jornada 1 a Irving Zurita, la jornada 2 a Mario Trejo. No sé si de plano Kenneth Jaime no tenga el nivel o no tenga la confianza todavía de Pereira para probarlo como lateral por izquierda. Yo lo dejaba tal cual, ¿eh? Yo también, al menos en la defensa, no me parece que tengas que hacer modificaciones. Mario Trejo es un tipo mucho más experimentado que Kenneth Jaime. Sin duda, Kenneth Jaime probablemente tenga más techo que el mismo Trejo, pero en este momento Mario Trejo es el mejor lateral que tiene el Atlético Morelia, y también lo puedes ajustar como central. Yo no mantendría el mismo 11, pero solamente cambiaría a Alejandro Andrade en lugar de William Mejía. Si bien vi ya una versión mucho más cercana a la versión que conocíamos en el primer torneo de William Mejía, Alejandro Andrade es un futbolista que pasa por mejor momento, tiene mejor presente que el propio canterano de Rayados. Esa sería mi única modificación respecto a lo que vimos en el encuentro. Será muy difícil ver a los dos juntos, ¿verdad? Es decir, sí, a Alejandro Andrade y a Mejía en un mismo once. Yo creo que al menos de inicio sí será complicado, porque los dos futbolistas tienen cualidades muy similares, son sumamente defensivos, meten demasiado la pierna, y creo que sería demasiado conservador de parte de Gabriel Pereira de jugar con dos contenciones fijos. Creo que en la media cancha puedes tener a alguien más como Jaciel Ruiz, como el propio Javier Ibarra, que al frente pueden, obviamente Lucho Pérez, que al frente pueden ofrecer muchas más variantes que lo que pueden ofrecer estos dos. Ahí yo creo que los vamos a ver juntos jugando tarde o temprano, sí, pero ya con el partido con una ventaja para el Atlético Morelia, cuando el Atlético Morelia se tenga que encerrar un poco y jugar con un doble contención. Pero es que si de repente no varías, puedes encontrar lo que le pasó a Baliño en el primer torneo, que se casó tanto con jugadores que cuando viene liguilla no tiene cambios y los que tiene están fuera de ritmo. O sea, entiendo esta parte del contención único y hablando como de dos volantes adelante, ¿no? Entiendo que lo dices así. Pues bueno, quizá jugar con eso, ¿no? De repente un pivote, de repente dos. También pensar quién va a cambiar a Luis Pérez, porque si se avienta toda la temporada lo vas a reventar. Hoy por hoy, ¿por qué ves mejor a Alejandro Andrade que a Mejía? Bueno, Alejandro Andrade es un futbolista que al menos en el último semestre tuvo más regularidad que el propio William Mejía. William Mejía con Rayados nunca se pudo afianzar, y Alejandro Andrade, si bien no estaba con primer equipo de Necaxa, pues sí estaba bajando a jugar con sub-20. Además, William Mejía, sí, lo hemos hablado en este programa, ya lo veo mucho mejor físicamente, pero sí llegó un poco pasado de peso, y creo que el presente, o lo que demostró Alejandro Andrade, si bien en el primer partido hace una tontería regalando un penal con una mano, de verdad que no entiendo, el partido fuera de ahí me pareció bastante adecuado para el futbolista de Necaxa. Y es lo que comentábamos antes del arranque del torneo, me parece, está sobrepoblada la media cancha, ¿no? O sea, estamos hablando de que en una misma posición tienes a dos jugadores top dentro del plantel, y que quizá muy difícilmente los podamos ver juntos.
Y tanto Andrade tanto Andrade como Mejía sin problema podrían ser titulares en prácticamente cualquier equipo de la categoría. Entonces, ahí sí creo que me hubiera gustado a lo mejor un refuerzo más por fuera, pero creo que Ángel Robles ha asentado de maravilla. Ahora, ¿qué va a pasar si en algún punto Sergio Vergara o Ángel Robles no pueden jugar por suspensión, por lesión o porque están fuera de ritmo, por lo que sea? Ahí sí no tienes un cambio natural. Ni Jesse Zamudio, ni Gamboa, Javier Ibarra. En teoría sí, no han mostrado el nivel, pero tanto Zamudio como Gamboa están capacitados para jugar por afuera. E insisto en ese tema, lapidar a los jugadores al arranque del torneo me parece un tema complicado. Si bien te basas en lo que dejaron de hacer el torneo anterior, lo mismo, y pongo el mismo ejemplo. Cuando llegó Javier Ibarra, su primer torneo pasó de noche. Cuando vino Jaciel Ruiz, su primer torneo pasó de noche. Pero veías esbozos de calidad. Javier Ibarra tenía esbozos de calidad por momentos, si bien no era tan regular como lo requiere esta playera, esta camiseta de Atlético Morelia, pero era un futbolista que veía ciertas cosas o ciertas cualidades que tarde o temprano encontraron una regularidad, podías verlo. Y lo vimos en la liguilla pasada con el gol contra Mineros. Tú juzgas a un taquero por cómo agarra el taco. Y Javier Ibarra lo agarraba muy bien. De Zamudio ni de Gamboa he visto algo como para mí hacerme creer que tienen talento suficiente para ser titulares o recurrentes dentro del gigante de Liga de Expansión. Incluso el último partido, ¿no? El último partido, cuando vienen cambios, no entran. Nadie te está diciendo que algo no va bien.Igual el tema de la lateral, ¿por qué entra el Taco cuando tienes a más hombres atrás? ¿Por qué habilitas a Trejo cuando tienes otro hombre por ahí? El Taco le gusta mucho a Pereira. Él tiene mucha proyección, es un tipo que los laterales es de los que mejor proyección tienen de los laterales. Exactamente, en el mano a mano le gusta ir a encarar, tiene velocidad, tiene larga zancada. Creo que me parece que desde la pretemporada lo ha convencido al místico Pereira. Tanto es así que tuvo que improvisar a Zurita por el carril izquierdo en la primera jornada y ahora a Mario Trejo. Para mí esa posición está ganada. Y en el ataque también está interesante, Nadie o muy pocos esperábamos el buen nivel de Ángel Robles apenas en su primer partido. Y mucho tiene que ver con el esquema que maneja Gabriel Pereira, porque si bien parte de un 4-3-3, como bien mencionas al inicio del programa, de repente Ángel Robles suele interiorizar un poco y el Taco Velázquez hacerse amo y señor de la banda derecha. Entonces, las variantes que te puede ofrecer el Taco Velázquez, porque también puede jugar como volante, incluso como extremo, si bien el último toque es asqueroso que tiene el Taco Velázquez, pero la proyección o la peligrosidad y la profundidad que te puede generar es bastante positiva. Ahora bien, un factor que poco se ha comentado, tiene una banca muy completa, porque si estamos hablando de que en muchas posiciones hay una disputa abierta para mí solo el medio campo. Para mí solo el medio campo. No, en la defensa tienes a Melgarejo, que para mí también las veces que ha jugado lo ha hecho a la altura de un Milke y de un Zuli Ledesma. Pasa que ha tenido muy poca actividad, pero el paraguayo es una apuesta a futuro, me parece a la par de Jesús Ramírez en lo que tiene que ver. No tanto, pero sí es una apuesta a futuro. Pero a lo que voy, hablas de medio campo. No lo necesitas ahora, pero seguramente lo estás trabajando para tener un gran nivel en un corto o mediano plazo. El Zuli a lo mejor ya no le den las ¿Cuántas temporadas más podría llegar a tener el Zuli Ledesma? ¿No? Difícilmente en 2 años, que es cuando se busca el ascenso, el Zuli Ledesma pueda mantener este nivel. Ojalá y lo siga manteniendo. No es nada, por supuesto, contra él. Pero me parece que esa es la apuesta de Melgarejo, ¿no? Sí. Tener a un tipo que cuando llegue su momento de ser titular ya tenga el trabajo correspondiente y pueda llegar a estar a ese nivel. Pero en defensa lo tienes a Melgarejo, lo tienes a Zurita, que es un lateral pues de la confianza por lo menos de Pereira. Puede jugar en ambos perfiles. A mí Kenneth Jaime me gustó cuando tuvo minutos el torneo anterior. No para ser novato, para tener 17 años, lo hizo muy bien. En el medio campo ya hemos hablado de que es una zona con mucha gente. Hoy por hoy Jaciel Ruiz no es titular o no fue titular en el partido anterior y es un ingreso que te puede cambiar y ordenar las ideas en el segundo tiempo. Y en delantera lo tienes a Pineda, a Bella, que tienen que despertar, reencontrarse con el gol. Pero calidad también conocemos. Variantes. Sí, y la calidad de... Si bien Bella y Diego Pineda no pasan por buen momento, ninguno de los dos, pero sabemos del potencial que hay. Diego Pineda sí es un futbolista que te pudiera cambiar el rumbo de un partido. Lo mismo Abella, ya lo hemos visto. De Diego Abella, el torneo pasado frente a Atlante, termina haciendo un gol al minuto 90 en el partido de temporada regular. Diego Pineda ya lo vimos con Correcaminos, es un goleador comprobado en la categoría, aunque no se le han dado las cosas en el Atlético Morelia. Pero yo también coincido contigo, Marco, en la única posición que no veo profundidad es en los volantes por fuera. Tiene banca de lujo el místico Pereira. Vamos a hacer una pausa, al regresar platicamos de los partidos más sobresalientes de la Liga MX y más adelante, le hacemos los honores a los campeones de la primera especial de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia. Ya están con nosotros el profesor Jesús López y también
Carlos Ambriz, capitán y figura de este equipo. Ya volvemos, estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Hoy estaremos con Roberto Pantoja Arzola, representante federal de programas Bienestar en Michoacán. Puedo decirte que toda mi vida, Samuel, he estado del lado correcto. Me haces la pregunta de los 64,000. En 2024 ya te va a ir mejor, ya van a ser 6,000 pesos. A mí me acusó Silvano, sin embargo nunca pudo demostrarme absolutamente nada. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Hoy vamos a tratar el tema de obesidad en el adulto, obesidad infantil. ¿Qué es la obesidad? ¿Es un problema realmente o es más una cuestión de mercadotecnia? Todo viene desde los hábitos familiares. ¿Algún caso que recuerdes en especial? Sí, de un niño de 1 año 9 meses que pesaba 22 kilos. Y todos se preocupan en cuánto tengo que bajar y cuál es el peso que debo de tener. Todo el sistema al pueblo. Morelia se convirtió en líder de la zona 4 de la Liga Estatal de Béisbol Purépecha, tras derrotar 7-2 a Leones de Zacapu. Esto gracias al buen picheo de Juan Carlos Martínez la mañana de este domingo en el estadio Venustiano Carranza, en las acciones de la 10ª jornada. El picheo del equipo moreliano fue la principal clave en el festival local, y es que el APA Juan Carlos Martínez tuvo una destacada participación y sometió a los zacapenses con 5 entradas sin permitir carrera desde la lomita. Bueno, el picheo hoy estuvo a la altura. De hecho, las 2 carreras nos las hicieron en la última entrada. El picheo se comportó, las carreras fueron, como se dieron cuenta, en diferentes entradas. Sin embargo, otras de las claves fueron las carreras tempranas de los capitalinos a través de Hugo Eguino, quien conectó 2 hits hacia el jardín derecho para enviar a sus compañeros al plato y posteriormente cerrar de forma positiva las primeras entradas. Por ahí Hugo Eguino pegó dos hits que fueron claves para anotar temprano en el juego. Pero en general todo el equipo estuvo muy parejo. Morelia espera llegar bien a la siguiente fase, que tendrá inicio a finales de julio, aunque antes deberán visitar a Cuitzeo el próximo fin de semana, en donde deberán ganar y aguardar a que Uruapan tenga un tropiezo para aspirar al primer lugar de grupo, aunque la clasificación moreliana a la siguiente fase está asegurada. En el siguiente partido es ir a Cuitzeo, ganar, no nos queda otra a nosotros tenemos que ganar para estar en la siguiente fase. Lamentablemente contra Uruapan ganamos 1, perdimos 1, pero la diferencia de carreras es a favor de ellos, entonces esperamos ser el mejor segundo lugar, a menos de que ellos tengan otro tropiezo, pues entonces vamos a quedar empatados y ahí pasamos nosotros como primer lugar de grupo, pero sea primero, sea segundo, Morelia está en la siguiente fase. Gracias por continuar con nosotros. Actividad de la Liga Estatal de Béisbol. Se celebró este partido el día de ayer en el Estadio Francisco Villa. Gracias a Eder Ávila por la información. Yo les tengo una invitación, y es que en Mall Sneakers Morelia puedes encontrar el más amplio y mejor surtido de sneakers que están tanto de moda ahora para vestir en todas las edades, jóvenes, adultos, comprar para tu novia, para ti mismo, en fin. En Mall Sneakers Morelia, ubicado en Isidro Huarte, número 270, frente al Templo de Fátima, puedes encontrar la mejor variedad. Si llegas a Mall Sneakers Morelia y mencionas que vas de parte de Ecos del Quinceo, Clean, se te activa un 15% de descuento de forma automática. Visítanos también en redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Mall Sneakers Morelia, la tienda de las zapatillas. Pues continuamos para platicar del fútbol mexicano, la primera división, la Liga MX, que me parece tuvo una jornada bastante espectacular, por lo menos con muchos goles, En cada uno de ellos hubo anotaciones, fueron pocos los equipos que se quedaron sin hacer gol. Uno de ellos fue Xolos de Tijuana, el equipo de Ricardo Baliño, que todavía no puede encontrar el triunfo en la frontera, perdió como local
2-0 frente a Juárez Fútbol Club, el equipo de Hernán Cristante, que ha dejado buenas sensaciones. Debutó el michoacano Jesús Dueñas con Juárez Fútbol Club y lo hizo de muy buena manera. Va a ser un jugador importante. Vámonos hasta el Gigante de Acero allá en Monterrey, porque vean nada más qué golazo el del colombiano John Estefan Medina para arrancar con la lluvia de goles. 3-2 ganó el conjunto norteño de Víctor Manuel Bucetich. Me parece colaboración sobre de Ochoa, ¿no? las Águilas de la A mí no me América. parece un gol, sí es un fierrazo, pero creo que está al alcance de Ochoa y conociendo las cualidades del portero americanista, me parece que pudo haber hecho incluso un poco más. Mencionabas la cantidad de goles tanto en esta primera jornada y segunda jornada. Creo que me cuesta mucho recordar un inicio de torneo con tanta calidad de fútbol, con goles de buena manufactura, y enhorabuena por el fútbol mexicano, porque de verdad los últimos 2 años han sido deplorables prácticamente la totalidad de los torneos. Enhorabuena el Cabecita Rodríguez, le bastaron 23 minutos. Este gol lo festejó Laporta. Este gol lo festejó Laporta. 23 minutos. Le bastaron a Jonathan el Cabecita Rodríguez, que va a ser un jugador muy importante, además una buena mancuerna con Federico Viñas. Hablando de responsabilidades del arquero, me parece que acá también Cárdenas pudo hacer más, ¿eh? ¿Cómo está en Andrada, En esta anotación de Cendejas, qué buen jugador es Cendejas, ¿eh? Muy chavo, lo trajeron de Necaxa, no le pesó la camiseta el torneo anterior y seguramente va a dar más de qué hablar. Gran centro de Ponchito González, como con la mano se la puso a Maxi Mesa, este argentino, que raro lo vemos rematar de cabeza en esta ocasión, acompaña muy bien las acciones para poner el 2-2 parcial. Nada que hacer para Memo Ochoa. Le remata en área chica. Le remata en área chica. Y ojo que también por la misma pradera se genera el gol de la victoria para el conjunto de Rayados. Rodrigo Aguirre, el ex de Necaxa, segundo gol ya con la camiseta de Monterrey para poner el 3-2 definitivo. Buen triunfo del equipo de Monterrey entre dos equipos llamados a ser candidatos al título. Un golazo este de Rodrigo Aguirre, porque la pelota le queda un poquito larga, estira la pierna, hace un control fenomenal y con pata zurda define cruzado. Gran partido lo de Rayados, que la semana pasada había tenido una derrota bastante dolorosa, y en un inicio de torneo donde tienes a Santos, que es un equipo importante, o al menos que allá lo ven como un clásico en el norte, y un partido contra América es un buen inicio, una buena reivindicación después del tropiezo de la semana pasada. Vámonos a lo que pasó en el Nemesio 10, gran partido también. Al minuto 20 el Toluca ya lo tenía 3-0 y falló el cuarto, al 15. Aquí Leo Fernández con esta buena anotación, buena jugada colectiva, participan todos y llega a cerrar la pinza a segundo palo. Este Toluca que con los refuerzos es otro, Meneses jugó bastante bien aquí en esta acción individual, tocando para atrás para Fernandito Navarro, que no sé cómo no era titular en Pachuca en los últimos tiempos. Y Navarro, me parece, con colaboración del guardameta Camilo Vargas, hace el segundo. Pudo hacer más en esa, Camilo, ¿no? Sí, coincido. Igual es un fierrazo, pero bueno, al igual que Ochoa en el gol que hablamos en unos momentos, Camilo Vargas, sabiendo y conociendo la calidad del colombiano, pues es una pelota que suele sacar. Toluca, que tuvo un primer tiempo fenomenal, pero Atlas en la segunda mitad, vimos ese Atlas que fue campeón y vimos una mucho mejor versión. Los primeros 43 minutos del partido, amo y señor del encuentro, el equipo mexiquense, a final de cuentas se terminan emparejando un poco los cartones y casi pidiendo la hora. Toluca, gran partido, y qué bien se tienen Meneses con Navarro. Se ve que han trabajado juntos durante tanto tiempo. Ustedes son muy jóvenes, pero hubo una época por ahí entre el 95 y 2000 donde cada que jugaban Toluca Atlas eran unos partidazos. Una final hubo. Este revivió un poquito, Este revivió un poquito aquella saga entre Toluca y Atlas que nos regalaban muchos muy buenos partidos. Hablo de cuando en el Atlas estaban los muchachos de la Volpe que recién salían, Osorno, en fin, el Chato Rodríguez, aquella generación, Rafa Márquez, y en el Toluca estaba, por supuesto, el señorón Saturnino Cardoso. Pues buen triunfo de Toluca, que ya lleva 2 en este arranque de torneo. Otra cara el que ha mostrado el equipo de Nacho Ambriz. Y vámonos a lo que pasó en el Cruz Azul frente al Pachuca. Terrible, terrible. Vaya manera de darle la vuelta. Qué bien juega el fútbol Pachuca. Qué baile le metieron al Cruz Azul. Qué grosería, 44 tiros a gol por parte del Pachuca. 44. ¿Te estás inventando el dato, güey? No, el dato es real. 44 tiros a gol en 90 minutos. Imposible. Eso lo sacó la liga, 44 lo sacó la liga. 8 por parte de Cruz Azul. Fue un baile. Yo vi los primeros 60 minutos de partido. Era un monólogo de fútbol de Pachuca. No sabía Cruz Azul por dónde le estaban llegando. Y lo de Jurado. Qué agradable es ver jugar al Pachuca en realidad, porque tiene muchos jóvenes, realmente usa pocos extranjeros.
todos saben perfectamente a lo que juegan. Y muchos canteranos, sobre todo, que vienen respetando un proceso más que adecuado. Lo de Luis Chávez, me parece que está dentro de la conversación de los mejores futbolistas actualmente de la Liga MX. Una Pachuca que terminó de líder el torneo pasado, Luis Chávez siendo un referente. Este tipo se tiene que subir al barco en Qatar. Muy engañoso el resultado del encuentro, porque este partido sí, lo jurado fue la figura de Cruz Azul a lo largo de los 90 minutos, y el gol de Cruz Azul llega sobre la hora. Que me parece que colabora en el gol de Chávez precisamente. Un pequeño desvío, creo que sí pudo haber hecho un poquito más, pero no sí recorre la complicado. portería, Sí. eso es de kinder, tienes que recorrer la portería y el gol adorna totalmente, ¿no? O sea, pudo ser un 0-4 fácil. Viene este penal ya en el minuto de compensación, que bueno, Santiago Jiménez, 3 goles en las últimas 3 jornadas, los 3 de penal. ¿Qué se dice en el entorno de Cruz Azul sobre el nuevo estratega Diego Aguirre? Gusta mucho sobre todo porque hay ciertos directivos con los que la afición no está contenta y hay diferencias con el director técnico. ¿Tan Entonces, pronto? Sí, ya se hablaba de la salida Cruz Azul, un clásico Cruz Azul, ya se hablaba de la salida de Ordiales, porque parece que hay directivos no con injerencia en el tema deportivo y el mismo director técnico que no están de acuerdo con él. Entonces, de repente ahí se pedían ciertos jugadores, sale el mismo director deportivo Ordiales en Fútbol Picante a hablar que hace 20 días iban a presentar a 3 refuerzos, no llegó ninguno. Llegó nada más entonces, Rotondi, ¿no? Pero mucho que se después. comió una. Sí, mucho después. Entonces no hay, o al menos no parece que haya esa sinergia entre dirección deportiva y dirección técnica. Entonces se está respaldando mucho al técnico y bueno, luego vienen declaraciones como de Luis Suárez diciendo que lo querían en Cruz Azul, que el técnico le habló. Entonces la afición está, diría, enamorada del técnico. Venga, pues de lo único bueno de Cruz Azul en este partido, más allá de ese amor que no sé de dónde le tienen ya a Diego Aguirre, es que el Bebote hizo gol, ¿no? Santi Jiménez, que me parece ha dado saltos de calidad, siempre de forma ascendente, y ¿por qué no? Podría pelear un lugar rumbo a Qatar 2022. Ojo, no quizá como titular de la selección mexicana, pero me parece que hoy por hoy la ausencia de delanteros en buen nivel mexicanos le puede abrir las puertas a un delantero joven que está tomando responsabilidades importantes en Cruz Azul. Pues de lo más destacado que nos dejó esta jornada número 2 de la Liga MX, actividad de michoacanos, poca la verdad. Eric Aguirre jugó muy poco. Jesús Dueñas me parece el michoacano más sobresaliente con el equipo de Juárez Fútbol Club. Vamos a la pausa. Al regresar le damos la bienvenida a los representantes del Club Country Las Huertas, campeones de la primera especial en la Liga Municipal de Fútbol de Morelia. Ya volvemos, quédate con nosotros, estás en Ecos del Quinceo, el Cerro. Tus pasiones. La cultura lo es todo, lo material y lo inmaterial. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional. Yo creo que es muy válido buscar la forma de promover y de vender lo que hace. Un proceso de crecimiento que pudiera ser una terapia, una religión, todo está mercantilizado ahorita. La Quincy es una tortura de pelo, porque ahí no hay nada real. Todo el sistema al pueblo. Para 240 internos de los 11 penales de Michoacán, coordinar y desarrollar sus sentidos a través del trabajo musical para activar ambos hemisferios del cerebro será una realidad con la recepción de igual número de guitarras que, donadas en un 50% por la marca Mercedes Nava, adquirió y les entregó el sistema penitenciario. El apoyo otorgado por esta única empresa de guitarras fabricadas por una mujer contempla que, además de aprender a tocar este instrumento a través del proyecto Integrarte, Pienso, Canto y Existo, internas e internos puedan fabricarlo en el interior de los penales. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo antes del 20 de septiembre. Para conocer los requisitos y sacar cita, ingresa a la página www.regularizauto.sspc.gov.mx. El trámite es sencillo. Puedes hacerlo tú mismo sin costo extra y obtener placas de Michoacán en un solo día. Mayores informes al 911. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
Este domingo se definió al gran campeón de la categoría Primera Especial de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, luego de que Club Country Las Huertas venciera 3-1 en penaltis a tierra caliente, tras empatar a 2 tantos en tiempo regular. En duelo celebrado en la cancha Félix Cerda Loza de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, el equipo del club privado se coronó por primera vez como campeón de la máxima categoría de la Liga Municipal de Morelia. Fue un partido dramático, ya que Club Country Las Huertas se recuperó de una desventaja de 2 goles para igualarlo y ganarlo desde los penaltis. Ambos conjuntos tienen entre sus filas a varios exjugadores profesionales, lo que elevó la calidad del compromiso al que asistieron cerca de 1,500 personas. Con goles de Dani López y Jesús Lachuza Galván, Tierra Caliente se puso adelante en el marcador, pero un par de expulsiones les complicó mucho las acciones y Club Country Las Huertas reaccionó para empatarlo con anotaciones de Alonso Flores y César Escobedo. Ya en los penaltis, Eric Ayala, el guardameta, se convirtió en figura al atajar 2 disparos de Tierra Caliente. Fue un partido muy difícil, muy raro, pero así son las finales. O sea, las finales no hay como las juegues bien o mal, hay que ganarlas. Creo que hubiera sido muy injusto el perder la final, no por el partido que hicimos, sino por lo que hicimos toda la temporada. Fuimos el primer lugar y todo el año estuvimos el primer lugar, nunca bajamos a cuarto o tercer lugar nada más, pero siempre estuvimos arriba y entonces se validó lo que hicimos todo el año. De acuerdo a las palabras de Juan Serrano, presidente del Club Country Las Huertas, ganó el equipo que más lo merecía. Siempre tuvimos la confianza que íbamos a lograr este campeonato porque este es un grupo de muchachos unidos, muy disciplinados, nunca discutimos entre nosotros. De afuera nosotros aportamos siempre con la situación de promover el deporte, de que la gente se interese en este deporte. Con imágenes de Don Muni, reportó para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Marco Malvido. Un saludo a la gente de Don Muni que han hecho un gran trabajo cubriendo la Liga Municipal. Muchas gracias por colaborar para la realización de la nota. Le damos la bienvenida en este programa a 2 flamantes campeones, precisamente de este partido que revisábamos en la nota. Estamos hablando del director técnico del Club Country Las Huertas y el capitán y uno de los referentes del equipo, director técnico Jesús López Sánchez. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Carlos Ambriz, ¿cómo te va, Carlos? Todo muy bien, un gracias. gusto tenerte en este estudio, exjugador profesional, hijo de una leyenda, de don Jacinto Ambriz, a quien le enviamos un saludo. Y bueno, con experiencia también en primera división en el fútbol peruano. Es un honor que nos acompañen. Muchísimas gracias. Y bueno, profesor, nos comentaba antes de entrar a la entrevista que era su primer temporada al frente del equipo. Platíquenos un poco ya, luego de bajarle a las pulsaciones del partido de ayer, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es la alegría después de haber encontrado esta recompensa de salir campeones? Pues como bien lo dices, es el primer año que estamos al frente del equipo. Ahorita pues se saborea más la victoria, ¿no? Aparte de eso, estuvimos siempre conscientes de que teníamos un rival enfrente muy, muy complicado y ahorita lo estamos disfrutando todo eso que tuvimos en el partido, la adrenalina, el estar pensando que el partido se nos iba de las manos, porque al último minuto fue como logramos el empate y ahorita lo disfrutamos todavía más todavía, es un sabor muy especial. ¿Cómo fue la temporada, profesor? Platíquenos, haciendo un breve recorrido, una línea temporal de lo que fue el inicio de la temporada, cómo fueron avanzando las jornadas, la conformación del plantel como tal. ¿Qué tan complejo ha sido todo para llegar hoy a encontrar esta recompensa? El conformar el equipo ya tenía una base. Esa base, nada más lo único que hicimos fue apuntalar un poco con algunas incorporaciones de jugadores que eran claves para esta situación que nosotros teníamos en mente, que era llegar al campeonato. El torneo desde un inicio fue un torneo muy complicado. Creo que ha sido uno de los torneos que más competitivo ha estado, en el sentido de que la diferencia entre los primeros 4 lugares de la tabla fue de entre 1, 2, 3 y 5 puntos. Entonces se alternó el liderato. En ocasiones nosotros estuvimos todo lo que fue la primera ronda y parte de la segunda vuelta en los primeros lugares. Después de eso tuvimos un pequeño bajón
y caímos como al cuarto lugar más o menos de la tabla, pero nos mantuvimos cerca y peleando hasta las últimas instancias. Volvimos a recuperar el liderato en la última jornada, derrotando al Independiente. Muy bien, Carlos. Pues el día de ayer vimos en la cancha a varios jugadores que en algún momento fueron profesionales, incluso algunos de ellos que recién acaban de tener actividad. Parece que Carlos Villa andaba con ustedes, ¿no? De Aguacateros de Peribán. Platícame qué diferencias encuentras y de qué manera lo asumes tú, que fuiste profesional, que hasta hace 2 años estabas jugando todavía profesionalmente. ¿Con qué humildad te sumas tú también al plantel? Porque eso es importante, que esos jugadores que tienen esa experiencia lleguen a aportar, lleguen a sumar en todos los sentidos. ¿Y cuál ha sido esta experiencia para ti en esta temporada? Sí, pues mira, la verdad es que uno después de jugar fútbol siempre sigue queriendo jugar fútbol, ¿no? En todos Una lados. vez futbolista, siempre futbolista. Sí, así es. Entonces siempre he tenido esa pasión. Ahora el contador Juan Serrano fue el que me invitó al equipo y hemos hecho una gran amistad en la cual fue padre, ¿no? Porque sigues jugando fútbol, estás con tus amigos y empieza a haber un interés en común bastante bonito, ¿no? Se empiezan a sumar algunos jugadores importantes, incluso muchos jóvenes y algunos que somos un poquito más de experiencia, ¿no? Entonces, eso es lo padre, ¿no? Como que nosotros podemos seguir aportando, podemos seguir jugando. Realmente hay una diferencia entre lo profesional, pero mi primer partido en la municipal realmente no fue como ir a jugar a cualquier otro lugar. Explico, he ido a muchos lugares en sector amateur, pero realmente aquí hay buen nivel. En nuestro equipo tenemos muchos jugadores que han estado en Monarcas, en Peribán, en Aguacateros, y realmente es por eso que le damos un muy buen nivel a la liga. Y eso se nota, ¿no? Sí, ¿aportaste tu rol de experiencia a lo largo de la temporada? Sí, así es, siempre queriendo sumar, ¿no? Yo creo que un diferenciador de este equipo fue que siempre hubo apoyo. De los mayores que estuvimos en el campo, que somos 3, 4, que somos arriba de 26, 27 años, siempre aportamos lo mejor para el grupo y de la mejor forma. Entonces, creo que eso ayudó mucho. También todos los chicos que vienen con unas ganas increíbles, que también tienen un talento muy bueno dentro de la cancha, hizo una buena suma para poder lograr el campeonato. ¿Cuál fue la clave, profesor, para salir campeones? Después de que fue un torneo muy competido, como ya nos lo comentó, muy parejo, al final, ¿qué es ese extra que los lleva a ustedes a levantar la copa? Yo creo que lo principal de esto es algo de lo que ya mencionó Carlos. Creo que la unión en el grupo fue fundamental porque el equipo nunca había la clásica grilla, ¿no? Creo que todos, al contrario, en lugar de ir a restar, sumaban. Todo el que se incorporó, tanto a inicio o a media temporada o ya casi a final de temporada, llegó a sumar su granito de arena. Y pues ahora sí se puede decir que la cerecita del pastel de nuestro grupo fue eso, esa unión que siempre existió y sobre todo que todos y cada uno de ellos cooperaban y ayudaban, sobre todo a los más jóvenes. Los de experiencia aportaban la experiencia para que los jóvenes no se cayeran en cualquier momento o en partidos difíciles. Al contrario, siempre estaban en el buen tenor de ayudar y sobre todo si había alguna equivocación o algún sentido íbamos abajo en el marcador, ellos eran los que motivaban para que estos chicos no se cayeran. Entonces creo que fue eso y fue la personalidad que cada uno de ellos mostró dentro del terreno de juego, más aparte su fútbol y sobre todo la humildad y sobre todo el compañerismo. Eso fue la parte esencial. Ayer, minuto 89, 88 de ustedes estaban abajo, Carlos. ¿En algún momento perdiste la confianza de que lo iban a empatar, lo iban a dar vuelta? Mira, la verdad se veía complicado el empate. Se veía complicado porque faltaban pocos minutos y ellos ya estaban haciendo mucho tiempo. Entonces, de repente se veía complicado. Hubo una jugada que pega un balón en el palo. Sí. Y ya ahí fue donde, oye, si no entra esta, va a estar canijo que entre otra, ¿no? Pero por suerte seguimos, el equipo siguió empujando. Incluso lo calmamos al equipo porque empezaron a tirar pelotazos y oigan, no, vamos a jugar porque es de la manera en la que estamos haciendo daño. Vamos a hacer una pausa, si te parece, claro. Carlos. Regresamos para seguir el diálogo con los campeones de la primera especial de la Liga Municipal de Morelia, el técnico Jesús López y el futbolista Carlos Ambriz. Ya volvemos, estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.
sistema al pueblo. Yo soy María Teresa Villaseñor Álvarez, soy de Surumbeneo, municipio de Charo. Tengo 4 hijos y 12 nietos. Yo tengo 52 años de casada y los 52 años los he pasado con problemas familiares con mi esposo. Nunca había encontrado ayuda, pero ahora sí que encontré ayuda, porque una abogada de las de la Secretaría de la Mujer, yo le comenté que si no había otra forma de que me ayudara, que no fuera el divorcio. Me dijo, hay otra forma que se llama mediación. Me trajo aquí, yo aquí no conocía. Y la licenciada que me tocó, que platicara conmigo, pues me hizo entender muchas cosas y me hizo caminar adelante. Sobre todo, pues ahí me dio mucha alegría porque a él estaba dando en la mera verdad, como si lo hubiera sabido, y ella no lo sabía porque yo todavía no le decía la verdad, no sé cómo le adivinó. Ahorita yo ya vivo contenta porque vi que había quien me ayudara. Yo les invito que se vengan al Centro de Justicia Alternativo a que las ayuden. El problema que tengan con vecinos, con el esposo, con quien sea, hay abogadas muy buenas que las van a ayudar. Y aquí no les van a cobrar, bueno, ni siquiera un peso. Y si no, me reclaman a mí que te estoy diciendo la verdad. Yo no gasté ni siquiera un peso. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña en Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones, en el diálogo con la gente del Club Country Las Huertas, que deben de estar muy contentos en el club, pues todo un legado el que dejó ahí don Gabriel Prado Fernández, que en paz descanse, expresidente de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia y que siempre fue un entusiasta de este club también. Preguntarles en ese sentido, ¿qué apoyos tienen por parte del club? ¿Es un equipo que depende totalmente de él? ¿Cómo está esa relación con Club Country Las Huertas? Desconozco un poco esa parte, pero la persona que realmente es la importante aquí y que le mandamos un saludo que no pudo estar con nosotros es el conta Juan Serrano. Él es el que se encarga de toda la parte administrativa y sobre todo lo que viene siendo la equipación de nuestro equipo y es el que está al pendiente de nosotros. Él siempre ha sido una persona muy entusiasta y es una persona muy apasionada. No, ayer lo veíamos sufriendo. Sí, no, y eso es poco. Yo creo que el partido de la semifinal sentíamos que se nos iba a desmayar ahí de lo preocupado que estaba por ver el juego que se cerró al último. Y el día de ayer lo gozó, lo sufrió, pero él siempre ha sido una persona que es la que se encarga de toda esta parte. De que todo esté bien. Exacto. ¿Sabe aún mejor este campeonato después de todo el periodo en el cual no hubo liga? Sí, yo creo que sí. Paramos un buen tiempo, incluso nos cortaban a mitad de temporada de la pasada, entonces volvemos y sí hay mucho entusiasmo por quererlo ganar. Incluso todos los equipos empiezan a reforzar, conocemos a toda la gente de acá y empiezan a reforzarse muy bien. Entonces sí, desde la jornada 1 yo creo que todos estaban con todo para ganar el torneo. Profe, una época donde había, pues no sé, 6, 7 temporadas donde 2 equipos eran los que se repartían los campeonatos en primera especial, ¿no? OAPAS en algún tiempo, Jalisco, usted fue jugador en aquel momento y ahora, de acuerdo a lo que nos está comentando, pues está mucho más parejo el nivel, ¿no? Por lo que fue la temporada. ¿Se espera que siga siendo así en los próximos años? Yo creo que hubo esa hegemonía un tiempo. Ahorita como que la mayoría de los jugadores se han estado repartiendo en diferentes clubes y yo siento que por eso fue que la liga este año fue más competida. ¿Eso es benéfico para la liga? Es bueno para la liga porque en cierto caso pues el nivel es mayor y te vas a esforzar más porque sabes que cualquier equipo con el que te enfrentes te va a pelear y te va a ir a buscar ganar el partido y te va a hacer que des lo máximo dentro de la cancha. Entonces creo que esa es una de las partes importantes y que le da un sabor mejor todavía a la liga municipal, ¿no? Y más en la máxima categoría. Aparte de eso, creo que los jóvenes que han estado participando, muchos de ellos tienen muy buena calidad. Entonces, mucha gente ya va de salida, pero los chavos que vienen apretando, van apretando fuerte y han hecho que los equipos se conformen y que den más pelea, ¿no? ¿Hay Carlos Ambriz para rato en la Liga Municipal? Sí, claro que sí. Por lo menos unos 5 años más
Haznos un breve resumen de tu etapa como profesional. Donde más jugaste fue en Perú, ¿no? ¿Cómo te fue por allá? Así es, bastante bien. Fuimos por un intercambio que hicieron entre clubes con el Sport Boys del Callao. Un equipo que era muy representativo, pero había descendido. Entonces me toca llegar a la segunda división y ese año ascendemos a primera división y renuevo contrato el siguiente año todavía. Entonces, bastante bien, fue una experiencia muy bonita. Una camada importante de futbolistas de Monarcas que terminaron precisamente por este convenio. Ya estuvo también Diego Rangel por allá. Ernest Dungaray, ¿no? También Dungaray, también, sí. Sí, a raíz de eso empezaron a ir un poquito más de jugadores para allá. Tenemos una camada increíble en la Premier, incluso perdimos una final aquí con Querétaro, en penales, pero había mucho jugador que tenía bastante calidad. Hombre, pues desafortunadamente nos tenemos que despedir, el tiempo es demasiado corto, sin embargo, pues les agradecemos muchísimo a los dos. Hagan extensivo este reconocimiento a todo el plantel, por supuesto, a todos los jugadores, a la gente que de repente no le toca participación en cancha, pero que de igual manera apoya para que todo se desarrolle sanamente con el equipo. Carlos, muchísimas gracias. Éxito en todos tus proyectos. Claro que sí, muchas gracias. Igualmente, profesor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Habrá continuidad con usted? ¿Qué viene? ¿Juegan torneo de Copa o ya no existe? Ya no, al parecer ya ahorita termina lo que es la liga y esperar el siguiente torneo. Y esperemos seguir al frente ahí con el equipo unas temporadas más. Venga, pues éxito a los dos, éxito a toda la gente de Club Country Las Huertas, felicidades por este gran logro. Muchas gracias, señor Laporta. Gracias, Marco. Gracias, Humberto Torres. Gracias al equipo de profesionales que están detrás de cámaras, pero que sin ellos no sería posible este programa. Gracias por su profesionalismo y gracias a ustedes que nos dejan entrar todos los días al corazón de su hogar. Nos vemos mañana en punto de las 3. Esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasillos. Descubre por qué hacemos que las cosas sucedan. Solo asiste a tu sucursal y haz lo siguiente. 1. Lleva tu identificación oficial con fotografía. Debe estar vigente. 2. Muestra tu comprobante de domicilio.